Hola querida comunidad, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio de TTL Training Podcast. Hoy aprenderemos sobre la reforma en Escocia de los 1900 a través de la vida de John Knox. Podemos compartir que el mayor aprendizaje que tenemos de esta reforma y sobre todo de la vida de John Knox es la valentía y la pasión con la que él predicaba un evangelio fuera de corrupción y centrado en la palabra de Dios como la principal guía para los cristianos. Aun cuando estaba desafiado por las autoridades que se ponían en contra de él en ese tiempo, vemos en él una persona que no le tenía temor a ningún hombre. Anto, ¿qué nos puedes contar de la vida de John Knox? Su vida fue realmente inspiradora. Sabemos que John Knox fue un reformador religioso escocés, fundador del presbiterianismo. Los primeros años de la vida de John Knox son poco conocidos. Su nacimiento se estima alrededor del año 1514 en las cercanías de Haddington, Escocia. Cursó estudios universitarios que no llegó a terminar y en torno a 1540 se ordenó sacerdote y ocupó diversos cargos en la organización eclesiástica de St. Andrews. Tras conocer al reformador escocés George Wishart, Knox abandonó la fe católica y se adhirió al protestantismo. En 1546, el cardenal David Beaton, que ese mismo año había ordenado la ejecución de Wishart, que era un predicador, fue asesinado en el castillo de St. Andrews. Knox se unió a los reformadores que habían encabezado esta revuelta y predicó enardecidamente en contra del papismo, así como vemos que Pablo predicaba en Hechos 19:8, donde dice que él predicaba fervorosamente. Tras la toma del castillo por los franceses, que lo llevaron como esclavo a Francia, fue liberado luego de 19 meses y viajó a Inglaterra, donde Eduardo VI impulsaba la reforma. John Knox se convirtió en un capellán, cargo que compartió con la redacción de artículos anglicanos y otras obras religiosas a las que dio fuerte orientación calvinista. La subida al trono de la católica María Tudor lo hizo huir de nuevo a Europa continental. Tras la estancia en Francia durante 1554, se marchó a Ginebra porque había escuchado que allí estaba el reformista francés Juan Calvino. La influencia de Calvino reforzó en Knox una convicción de que era lícito combatir contra los gobernantes que se opusieran a la verdadera fe. De regreso a Escocia en 1555, desempeñó un papel fundamental en la propagación de la Reforma, ahora con un fuerte acento calvinista. En 1560 logró que el Parlamento aprobara la Confessio Scotica, que era la confesión de la fe de la Iglesia Presbiteriana Escocesa, donde se perfilaban ya los principios del presbiterianismo, que era un movimiento protestante caracterizado por la forma de organización eclesial propuesta por Calvino. Redactó también el libro de la disciplina y su permanente oposición a la corte, dividida entre la facción protestante y católica, puso muchas veces en peligro su seguridad y finalmente tuvo que retirarse del castillo de St. Andrews, desde donde continuó sus vigorosas predicaciones casi hasta el final de su vida. Entre las obras más sobresalientes de John Knox se encuentra la historia de la Reforma en Escocia. ¡Wow! Una vida impactante la de Knox. La vida de John Knox me recuerda a los apóstoles en Hechos 2, cuando Pedro predicaba y se convirtieron 3.000 o 5.000 la segunda vez. O en Hechos 9, cuando Pablo predicaba fervorosamente sobre el reino de Dios. En Knox vemos esa pasión por Dios, por su palabra y por ver a su nación tan amada, por ver Escocia transformada. Y los frutos lo podemos ver hasta el día de hoy. Wow, qué cierto. Y también al analizar la vida de Knox podemos ver cómo él verdaderamente fue un mártir. Él entregó su vida por una causa mayor, por el avance del reino de Dios. Y esto dio frutos. Knox demostró a través de sus acciones, sus escritos y el gran impacto de su vida en la reforma religiosa y hasta la política en su amada Escocia.
Y cuando estudiamos ese impacto en la nación, vemos evidencia de un avivamiento. La gran oposición y persecución que Knox experimentó demuestra la amenaza que él representaba para el sistema de ese tiempo. Los enemigos que Knox enfrentó fueron de gran escala, incluyendo monarcas y representantes importantes de la Iglesia Católica, que en ese entonces eran personas de mucho poder e influencia en todos los ámbitos de la sociedad. El mensaje poderoso y ferviente de Knox y su pelea incesable por la causa de Cristo influyó a muchos e impactó varias esferas de la sociedad, resultando en la conversión de muchos del catolicismo al protestantismo y una transformación sociocultural que evidencia aún más el avivamiento de ese momento. Yo creo que John Knox es el claro ejemplo de la valentía y de la claridad de nuestras convicciones. Él arriesgó todo para que el verdadero evangelio sea predicado y se opuso a todo aquello que quería dar a conocer un evangelio erróneo. La vida de Knox nos muestra a una persona apasionada, con un corazón ardiendo por la verdad todos los días. Nosotros como cristianos hoy podríamos aprender de él en que muchas veces nos detenemos de cumplir la misión de Dios por miedo al rechazo, a la oposición o a lo que puedan pensar de nosotros o lo que podamos atravesar. Pero una vez más, por medio del denuedo del Espíritu, podemos manifestar el Evangelio de Dios sin temor a ser desechados de un sistema, siempre teniendo en cuenta que nosotros vivimos en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo. También a través de la vida de Knox somos desafiados como iglesia a amar a Dios y su causa con pasión ferviente, que no desmaya ante nada. Knox es conocido por su clamor: «Oh Dios, dame a Escocia o muero». Somos desafiados a este nivel de pasión, que cree en nosotros una valentía inconmovible para realmente ser efectivos en y para el reino. Mateo 11:12 nos dice que el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Que podamos día a día vencer el temor que según Knox es simplemente amor a uno mismo. Wow, qué importante que podamos ver en la vida de Knox, como hemos estado hablando y compartiendo, esa valentía, esa pasión por Dios principalmente, de no amarse a uno mismo, sino a través del amor de Dios y de lo que Él ya hizo, que podamos seguir adelante. Hay otra frase que Knox dice que me impactó mucho, que dice: un hombre que está con Dios está siempre en mayoría, y que eso sea lo que nos impulse a tener la valentía de seguir adelante, que no estamos solos, que Él está por nosotros, en nosotros y con nosotros. Y bueno, cerrando esta discusión de la vida de Knox y de su impacto, y viendo el ejemplo claro de la violencia del reino y de lo que nosotros podemos tomar como ejemplo de la vida de él, ¿qué tal si oramos, chicas? Así juntas declaramos esto: Jesús, oramos para que nuestra generación sea valiente para poder morir al amor propio y a todo lo que no viene de ti, a todo lo que nos detiene al momento de hablar del Evangelio. Oramos para que encuentres en nosotros hijos fieles que no negocian la verdad ni se doblegan ante los hombres, que como cristianos podamos tener la pasión y la valentía para ser capaces de predicar el Evangelio del reino sin temor, sabiendo que en Cristo aún el morir es ganancia. Ahora sí, hemos llegado al final de este increíble episodio. Esperamos que al igual que nosotros, el Espíritu Santo te haya hablado a lo profundo de tu corazón. Nos encontramos en el próximo episodio de esta serie con nuevas personas en esta mesa y una nueva historia que nos llevará a ser desafiados en nuestra fe y así ser esos amigos de Jesús que preparan el camino para su regreso.